Los que participaron, en el fondo, tenían un acuerdo entre ellos, o pudieran haber tenido un acuerdo de ellos. Fue un negocio del titular de resguardo, un negocio fallido, el querer meter a la seguridad privada, o estaba protegiendo algo en realidad. Y a Noroña, pues siempre hemos querido platicar contigo, tú no te dejas. Si hay también un divorcio entre la ciudadanía y la autoridad, pues va a haber también mayor desconfianza hacia la policía. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Listo, señoras y señores, es martes con M de México y eso quiere decir que es martes de Honores a la Bandera. Sean todos bienvenidos. Lo logramos, llegamos al martes a pesar de los bombardeos, a pesar de las tensiones internacionales, a pesar de las amenazas nucleares, de la ignominia internacional, ¿no? De la ignominia internacional, creo tribal. Que no estamos invitados. No, Somos como Corea del Norte. Somos como Corea del Norte, dijeron por allá al fondo, porque ¿no? Corea del Norte sí, a veces le invitan a cosas. Pero ¿qué tal que fuera un concurso internacional de baile folclórico? Ah, no, ¿No ese estaríamos lo ganamos. invitados acaso? ¿Acaso Siempre. no estaríamos invitados como estuvimos invitados hace 8 años? O sea, Zapateando. parafraseando al general Anaya, si hubiera zapateo, ¿no estaría usted aquí, señor Irán? Si hubiera zapateo, usted no estaría aquí. Señor Israel. Señor Israel, Desplieguen las exactamente. tarimas. Desplieguen las tarimas, que se dejen ver los colores y los sabores. Porque el día de hoy también celebramos que es 17 de junio. Y eso quiere decir, queridos amigos, que estamos en nuestro aniversario, uno de nuestros aniversarios preciados. Se cumplen 8 años. ¿8 años? 7. 7 años, desde aquel momento de orgullo henchido nacional, en donde México en un Día del Padre le dio en la madre a Argentina. Alemania. ¿Dónde fue ese mundial? O sea, todo ¿Podemos mal. empezar desde el principio? Fue el de ¿Podemos Rusia. ¿Fue en Rusia? Sí. Claro. ¿Se acuerdan dónde estaban? Sí. Yo sí me acuerdo, fíjense. Sí, yo estaba en mi casa. Sí, yo estaba comiendo barbacoa. Ah, cuando el partido no me acuerdo, ¿No? absolutamente no. Ah, ya. Pues estabas con unos amigos. Pues ahí está, con un gol del Chucky Lozano, que le provocó una apoplejía al señor Martinoli y al doctor García. Así es, México le dio en la madre a Alemania en el Día del Padre del 2018. Ahí Estaba está. con mi papá. ¿Estabas con tu papá? Seguro si se lo pregunto, él sí se acuerda. Como, Ahí no me está. acuerdo de ti, pero me acuerdo del partido. No me acuerdo de ti, pero me acuerdo del partido. Sean todos bienvenidos, estos son los Honores a la Bandera. Es junio 27 del 2025. 17. El mundo... Julio 17 del 2025, el mundo sigue girando a pesar de todos nuestros esfuerzos como raza. Y el día de hoy dedicamos esta emisión a Carl, a Eduardo Alvarado, a Jonathan Gerardo, a Alfonso de la Rosa, a VJV-BPTW23, a InkDude7776. Con muchísimo cariño, muchísimas gracias por dejarnos comentarios en todas nuestras plataformas. Pero sobre todo le dedicamos esta emisión a nuestros Patreons. Patreon.com/todo menos miedo, porque la verdadera bandera se pone, la del Puebla, y nos ayuda a mantener encendidas estas luces. De verdad, muchísimas gracias a todos nuestros Patreons. Invitamos a todo el respetable a visitar patreon.com/todo menos miedo. Y les recordamos que se estrenó hace unas horas un nuevo proyecto que estamos generando por acá, que se llama El Miedo. Oh my God. La primera temporada se llama El Miedo a las Aves. Lo pueden ubicar así en su plataforma de distribución de confianza. El Miedo a las Aves será una serie, una miniserie ensayística documental de 5 episodios más o menos, en donde un novel autor, pero de muchísimo talento, va a estar platicando sobre su profundo miedo a las aves, también conocido como ornitofobia. Está Entonces, echen un ojo, estamos muy contentos con el resultado. Por favor, los esperamos por acá. Y también les recordamos que Honores a la Bandera también tiene una pequeña versión llamada Clips, Honores a la Bandera Clips, en donde ustedes pueden encontrar estas emisiones de manera más sintética, más concentrada
está en la discusión, etcétera. Y todos firmes porque debemos hablar de lo que pasó hace unos días por esta cabina, es decir, tenemos que hablar de nuestra entrevista con Juan Omar Fierro. Acerca de la Ciudad de México. Acerca de la Ciudad de México, nos pusimos conspiranoicos, nos pusimos locos, nos pusimos fríos, nos pusimos ardientes. Estuvimos hablando de Clara Brugada, estuvimos hablando de crimen organizado, estuvimos hablando de pues todo esto que ha pasado en las últimas semanas en la Ciudad de México, pero ya desde la perspectiva de un periodista de investigación hecho y derecho, al cual admiramos mucho y que seguramente muchos de ustedes conocen por ahí afuera. Esta entrevista la grabamos el jueves pasado. Por suerte no ha pasado gran cosa. El viernes. El viernes. Ok. Llevo como 5 traslapes de información macizos, ¿no? Pero Estás también... haciendo otro programa. Estoy haciendo otro programa. Uno del 27 de junio. Sí, es que Tal vez estás mirando el futuro. Ajá. Sí, Ajá. estoy ahí jugando en el mundo interstellar. Donde México le va a ganar a Argentina. Argentina. Mi yo del futuro está así como detrás de los paneles gritando: ¡No, México nunca le va a ganar a Argentina! ¡No lo digan! ¡Esto va a desencadenar el fin del mundo ahora sí! Lo dijo. ¡Lo dijo, no! En fin, señores y señores, les agradecemos muchísimo a todos los que estén escuchando por ahí. Recuerden que todos los comentarios de Patreon los respondemos terminando justamente la entrevista que tuvimos con Juan Omar Fierro. Y también recuerden que todos los comentarios que nos dejen en nuestras diferentes plataformas, Spotify, YouTube, etcétera, los respondemos en escrito y los saludamos en la siguiente emisión. Les agradecemos muchísimo. Entonces, no sé, ¿tenemos algo más que agregar antes de que comience la entrevista? Grita. Listo, amigos, después de este México rotundo, comienza nuestra entrevista con Juan Omar Fierro. Les agradecemos muchísimo la preferencia y regresamos a el estudio después de que termine la entrevista. No se vaya a ningún lado. Esto es Honores a la Bandera y esto es México. ¡México! Oh. ¡Qué grande eres! Queridos amigos, sean todos bienvenidos de vuelta. Estamos en los Honores a la Bandera porque es martes con M de martes, aunque no es martes tal cual, hoy es viernes. Viernes, ¿qué 13. tal? ¿13? 13 además. Viernes 13. Joven. Tiene todo el sentido del mundo. En estos instantes están bombardeando Tel Aviv. Ah, sí. De Irán para el mundo y de Israel para el mundo. Pero en ella fin. es 14, ¿no? O sea... Pues ojalá lleguen al 14, ¿no? O sea, allá ya es 14, es lo que mi gran promesa para ti, humanidad, es que llegaremos al 15. Ok. O sea, hubo gente que Encontremos un punto medio, llegaremos al 15. Hubo gente que despertó en 13 ya, ¿no? ¿No? ¿Ya? Pero si el próximo martes pues ya no existe el planeta, queremos decirles que los quisimos mucho, que este se quede como un recuerdo para investigadores del futuro, que pues no tomamos buenas decisiones, ¿no? Yo creo que sí llegamos. Yo creo que sí, yo también. A ver si al final del año, pero simplemente mencionamos el día y la fecha porque el mundo gira y gira y este país tampoco se detiene. Y si llega a pasar algún tipo de cosa brutal, pues se los comentaremos en el futuro. Mientras tanto, el día de hoy estamos muy, muy contentos porque nos estamos sentando junto al gran maestro Juan Omar Fierro. ¿Cómo estás, Juan Omar? Hola, buenas tardes. Pues bien. Muchas gracias por la invitación a platicar de la ciudad. No, bueno, pues estamos muy honrados, Juan Omar. Estamos muy... lo estoy pensando en inglés, pero que... porque no nos sentimos humillados de tu presencia bajo ninguna circunstancia, nos sentimos honrados, más bien humbled, como... Honrados. Humildeados. Nos sentimos humildeados frente a ti, Juan Omar, porque eres una persona seria, eres un investigador derecho. ¿Tú crees que algún día harán una película sobre ti? No lo sé, no lo creo. Pero si la hicieran, ¿quién te gustaría que la protagonizara? Es buena idea. Pues... tendría que ser alguien pues de mi edad. Bueno, si la hacen en 20 años, va a tener que ser alguien más joven. ¿No te encantaría que la hiciera Omar Fierro? Pues si la va a hacer, si la hace ahorita, sí, si no, ya después va a salir como mi abuelito. Y como Juan Omar Joda, ¿no? Y como Juan Omar Fierro, Omar Fierro.
y al lado un comentario, pero yo no me veía así. Exacto, sí. Yo era mucho más joven. Solo No para me hagan fines esto. artísticos. Solo para fines artísticos, Sí. les digo, Solo para Omar Fierro no es mi pariente. Me deslindo completamente de Sí. él. Podrías introducir la película diciendo el hecho de que Omar Fierro esté interpretándome es simplemente el capricho del productor. Y yo salgo así como, ¡lo logramos, ¿Te gusta amigos! la idea? Y al final pones la leyenda. Ningún Omar Fierro fue dañado en la producción de esta película. Ninguno de los Omares Fierros que conocemos fueron dañados en Bueno, esta pero película. hay una anécdota que les cuento luego a otros, que Ajá. es, sí tiene relación mi nombre con Omar Fierro, pero Omar Fierro, el jugador de fútbol del Politécnico Nacional, Ah. que fue muy famoso. ¿A poco? Ajá. Y De que los- además es el papá del Omar Fierro, que es actor. ¡Ah! Hicimos la conexión. Wow. Una de mis tías era muy fanática de Omar Fierro, Ajá. El jugador padre de Omar Fierro Jr. Y entonces, pues, dijeron, pues ya tiene el apellido, nada más póngale Omar, y entonces ya, Omar ¡Wow! Fierro. ¡Qué gran de tu tía! Sí. ¡Qué grande! ¿Y quién de tus padres dijo, Bueno. le vamos a agregar un Te- Juan? Pues creo que fue más bien otro tío. Te la debemos, Leti. ¡Qué increíble! Ah, bueno, pues se aclaró El misterio. se aclaró el misterio, pero el día de hoy tenemos misterios, Juan Omar. Y justamente queríamos platicar contigo porque la Ciudad de México está en un lugar inquietante. Estamos en ese pequeño instante que se siente de repente y de repente no, como un poquito antes de la tormenta. Se siente cierta inestabilidad, se siente cierta inquietud. De hecho, fuera del aire, antes de entrar a este espacio, estábamos platicando de que quién sabe si más bien la Ciudad de México se está poniendo al día con el país y estamos reconociendo todos juntos más o menos que eso de la burbuja de la Ciudad de México no era tan cierto o era una ilusión mucho más transparente de lo que nos imaginábamos, ¿no? Más de jabón. Mucho más de jabón que Plástico. de plástico o de látex, ¿no? La burbuja de látex de la Ciudad de México, que podría ser el nombre de un bar o algo así, ¿no? Sí. Ahí está. Pero bueno, mi querido Juan Omar, te agradecemos muchísimo que te des el permiso de platicar con nosotros porque tenemos muchísimas dudas e inquietudes sobre esta magnífica ciudad. ¿Tú eres nacido en la Ciudad de México? Chilango al 99,000%. Ay, Muy bien, perfecto. ¿Tus no hay papás más. también nacieron aquí? Sí, también son Perfecto. chilangos al 100% y mis abuelos sí vienen de otros estados. Ahí está. Ellos son los migrantes, pero ya son chilango de segunda generación, ¿no? Ahí Sí, está. súper. Pues muy bien, presentamos oficialmente, Juan Omar Fierro es periodista y poeta. Es poeta el maestro. Importante aclararlo. Y viene a revelarnos misterios. Me encanta que Juan Omar está súper angustiado ya. Soy periodista. No, tranquilo, Juan Omar. Sabemos, no te vamos a ¿Cómo poner en una que vengo a situación de revelar irresponsabilidad misterios? total. No, no, no. Los irresponsables seremos nosotros y tú podrás decirnos en cualquier momento sin comentarios. Exacto. Lo cual estaría cabrón, la Trajimos verdad. una bola de Sí, cristal. off the record. No, simplemente queremos empezar a hablar de la Ciudad de México a partir de un evento que nosotros consideramos paradigmático, pero que también tampoco entendemos del todo, ¿no? Que es este desalojo, invasión, clausura del multiforo Alicia el pasado 30 de mayo por parte de la Guardia Nacional y miembros del Ejército y Policía Capitalina, que nadie entiende mucho de qué se trató. Llevamos ya 2 semanas, justo el día de hoy que estamos grabando esto, se cumplen 2 semanas del evento y no hay una respuesta sobre qué pasó y qué hacían las Fuerzas Armadas en ese lugar, ¿no? O por lo menos una respuesta Una clarísima, respuesta. ¿no? Ujú. Una respuesta unificada, hay Ujú. muchísimas versiones. Desde tu perspectiva, como periodista, desde la perspectiva noticiosa o de comunicación política, ¿qué significa esto que no sepamos y pareciera que todo está normal? Bueno, de entrada, o sea, el día que yo también me entero, o sea, sí pongo cara de cómo desalojar el Foro Alicia con el Ejército Nacional. Yo no reconocía el nombre del cantante, Ujú. pero cuando dijeron de qué banda era, que es Nenú Gorriak, dije, o sea, esto está totalmente exagerado. Creo que también la experiencia política de el cantante, se me olvida el nombre, perdónenme. Fermín Muguruza. La experiencia política de Fermín
ayudó muchísimo a que todo fuera mucho más calmado, a que no hubiera un error, ¿no? Fermín seguramente le ha tocado ser desalojado en foros en el País Vasco Como normal. y entendió que pues tenía que llamar a la calma a su público, que pues, y además su público debe ser un público combativo, ¿no? Como lo es él mismo, o como eran las canciones que yo conocí de Nuno Gorriak. Y entonces pues creo que hay dentro de todo algo que agradecer, que es no pasó a mayores. No tuvimos un News Divine 2, ¿no? Claro. Y con la intervención del ejército, que hubiera sido mucho más grave. Y bueno, también habla, yo creo que de ese evento también nos habla de, pues ellos dicen que no, pero sí hay cómo ha aumentado la influencia de lo militar en todo el país, incluyendo la Ciudad de México. Me parece que lo que vimos es una descoordinación, ¿no? Exacto. Entre el gobierno civil y el gobierno policial y las autoridades militares, ¿no? Cuando digo descoordinación es porque claramente, y no estoy haciendo el chiste que hacía la oposición cuando Puedes estaba hacer chistes, compitiendo ¿eh? Te lo Clara voy- Brugada, ¿Cómo? ¿Cuál era el chiste? el claramente, El ¿no? claramente. Ah, claramente. Entonces, Claramente hay una descoordinación. Ah, No te preocupes, Clara, o pensamos en ajá. eso o pensamos en Shakira. sí, pero no hay otra opción. y bueno, creo que la evidencia quedó ahí, ¿no? De esta descoordinación entre las autoridades civiles. A ver, la explicación oficial que han dado es el mando policíaco solicitó el apoyo del mando militar para un posible desalojo. Ujú. Pero ¿por qué el mando policíaco decidió que iban a desalojar el Foro Alicia? Siendo que el multiforo Alicia, que ya había sido, digamos, pues avalado por la jefatura de gobierno, avalado incluso por la actual presidenta. Y bueno, el multiforo Alicia creo que tiene el reconocimiento de casi todo el mundo cultural en México, ¿no? Claro. Por lo que representa. Ujú, claro. Sí, y es digamos el prototipo de esta nueva ley de espacios culturales. O sea, Sí, es el espacio cultural número 1. Ujú, la licencia número 1 de espacios culturales. Entonces, yo lo que veo y lo que he visto, se dieron a conocer apenas unos videos ayer de un Sí. funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc, Ujú. y yo lo que pienso es que en el fondo había pues un intento de extorsión, Ujú. en el que no estoy seguro si participaron los mandos policíacos y algunos mandos del gobierno capitalino, pero también del gobierno de la alcaldía, o sea, de la Ujú. alcaldía de Cuauhtémoc. Por lo menos este personaje que fue captado en video, que empieza a pedir los papeles, pues creo que es alguien que debería estar también sujeto a investigación. Entonces aquí hay una descoordinación de los 3 niveles de gobierno, o una coordinación entre no superiores, una coordinación entre mandos medios, pero no con el fin de proteger a la ciudad, sino con el fin de a lo mejor extorsionar. Me queda claro que O provocar, ¿no? Como decía Nacho en una de sus Sí, Nacho explicaciones, ¿no? insistía mucho en la provocación. yo soy menos conspiranoico. Ajá. Me parece que, o sea, yo apuesto mucho más a un intento de extorsión. Ujú. A que los que participaron en el fondo tenían un acuerdo entre ellos, o pudieran haber tenido un acuerdo de ellos, y pues dijeron, pues este es un bar, ¿no? Este es un bar como todos los demás. Ujú. Hay que ver Como que quién foro funciona, cultural. cómo funciona. ¿Cómo que foro cultural? ¿Qué es eso? ¿Cuánto vale, no? ¿Cuánto vale que dejemos operar este foro cultural? Porque pues una clausura sirve, sí, para pedir papeles, pero también para... Te quitamos los sellos si nos ayudas. Ajá. O te ayudamos te ayudamos a regularizar. Te gestiono la Te regularización. gestionamos, o sea, Ujú. si no lo hacen ellos de forma directa, lo que está de moda es, te presento un despacho de abogados que es especialista en la regularización, entonces tú les pagas a ellos. A mí no me vas a dar nada, Claro. Que es el modo de Ujú. extorsión que puso de moda un consejero jurídico de reputado nombre. ¿Qué? Maestro. Me sentí el filo de la curiosidad aquí Sí. en la garganta y después dije, ¡no! ¿Cómo? ¡Aparta de mí este cáliz! Juan Omar, ese no es el chismecito que estamos persiguiendo. Yo lo ¿Sí? sé, por eso ya no voy a hablar de eso.
Era lo que te iba a decir. Si hubieras dicho fuentes que no serán reveladas, ya Benjamín te hubiera saltado me encima. desmayo. Para- Oye, Juan Omar, ¿y tú como periodista de investigación, como reportero de investigación, como una persona que ya lleva muchos años recorriendo avenidas hasta sus últimas consecuencias, ¿cómo enfocarías esta investigación? O sea, ¿te enfocarías en este primer momento en donde sale Clara Brugada y dice, yo no tengo nada que ver, no sé de qué están hablando? La alcaldesa sale también a decir, yo no tengo nada que ver. La presidenta sale a decir, pues el multiforo, Alicia, es muy chido, pero tampoco Saludos, tengo Nacho. ninguna idea, y de repente todos estamos enfrentándonos a una situación en donde tal vez el ejército se está mandando solo. ¿O por dónde comenzarías tú esta serie de preguntas para encontrar eso que se nos está negando a muchos niveles, que es básicamente la verdad sin demasiados matices y con una claridad así de un parrafito? Pues yo empezaría por la hipótesis, o sea, si mi hipótesis es un poco, o sea, yo les decía, tengo una digamos, soy menos conspiranoico que el resto de la humanidad, o que algunos, tengo muchas dudas, pero yo empezaría por las autoridades locales, más que por el ejército y la Guardia Nacional. O sea, empezarías por la alcaldía, digamos. Por la alcaldía y el gobierno de la ciudad. Empezaría por dos, la alcaldía, los funcionarios de la alcaldía que estuvieron ahí, y también los funcionarios del INVEA, y también los mandos policíacos que estuvieron ahí. Ah, ok. Porque mi hipótesis es una hipótesis muy personal, que además no es muy popular en este momento, porque todo el mundo está pensando en se manda solo el ejército. Mi hipótesis es la extorsión. Extorsión. Para mí esa es la hipótesis principal, es pero pues si quieren de verdad aclararlo de forma profunda, pues lo que tienen que demostrar es primero que estos funcionarios o algunos de esos funcionarios ya habían cometido actos de extorsión, que les investiguen las cuentas bancarias, a todos los que estuvieron ahí, porque si hay dineros que no pueden explicar, me imagino que no pueden venir de otro lado más que de la extorsión, Claro. o de negocios sucios, punto. Es ¿no? comprobable completamente. Yo no soy partidario de la militarización y de la Guardia Nacional, pero sí pienso que en este caso están, digamos, pagando con la imagen una cosa que se ve orquestado a nivel local. Lo que se ha dicho, y es cierto, es que en la Ciudad de México la Policía Capitalina tiene es el único mando único de las 32 entidades federativas. Solo hay un secretario de Seguridad Pública, que en este caso es Pablo Vázquez. Y en todo caso, la coordinación es entre Secretaría de Seguridad y Guardia Nacional y el Ejército. No sé cómo está la coordinación como más segmentada, ¿no? Pero lo que han dicho oficialmente, y yo de lo que conozco de la operación, es que en la Ciudad de México pues sí hay esa coordinación, ¿no? Y cuando no es la coordinación de la Guardia Nacional y el Ejército con la Policía Capitalina, es con la Fiscalía Capitalina. Digamos que aquí no tienen, digamos, la prevalencia de la lucha contra el crimen como la tienen en Tamaulipas, como la tienen en Sinaloa. O sea, eso no, en la Ciudad de México no está a ese nivel. Todavía está, como ustedes dicen, en un nivel más abajo, y a lo mejor está escalando y es necesario que entre, no lo sé. Pero bueno, lo que sí diría es también ay, se me fue la idea, es que iba a decir justo algo entre las diferencias de los estados y la Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México también los grupos criminales todavía respetan al Ejército y a la Guardia Nacional y a la Marina. Han estado haciendo operativos con ellos en Tepito, en Tláhuac, en las zonas de mucho narcomenudeo, y no ha habido, pues digamos, tiroteos o actos de resistencia como los que hay en Sinaloa atacan a los militares, ¿no? Claro. En Tamaulipas los atacan hasta cuando van al Oxxo. Entonces, eso no... Venía por chicle. No, es que es en serio. Solo soy una persona uniformada con sed. Y los Quiero una atacan. coca. O sea, Viva Mataulipas. exacto. Sácalo, O sea, me quiero una coca. Exacto. es una cosa así de ese tamaño, ¿no? O sea, sí es una diferencia abismal, yo creo, todavía entre la Ciudad de México y el resto de
las entidades. En el Estado de México sí pasa, pero no en la zona conurbada, pasa en tierra caliente, ¿no? Tejupilco, Ixtapan de la Sal, como estos municipios que ya colindan con Michoacán y que viven la misma problemática. Oye, pero o sea, y en la teoría tu teoría tendría sentido con las declaraciones del secretario de la Defensa que dijo, pues a nosotros en reunión del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México nos dijeron, hay un intento de extorsión y fuimos. Y la misión es primero. Y ya después dijo, bueno, pero ya no va a volver a pasar porque ya no vamos a actuar sin orden judicial, ¿no? Pues lo que pasa es que yo creo que en este caso, pues quien pagó los platos rotos y la especulación que se dio tiene que ver con la Sedena y con la Guardia Nacional. Ellos, por supuesto que están tratando de cuidar sus formas. Si el titular de Sedena dijo eso de que tuvo que ver con un intento de extorsión, a lo mejor lo que omitió fue decir, pero los extorsionadores eran los que nos llevaron a eso, ¿no? Ese lugar es peligrosísimo, ¿no? Sí, ese lugar es... Y entonces, tal vez sí lo dijo, ¿no? Solo no estuvimos escuchar. Porque justamente lo acabas de mencionar hace un par de días, que fue algo negadísimo por la alcaldesa de la Cuauhtémoc, hace 2-3 días, o ayer mismo, ya no me acuerdo, salió el video de el encargado de la delegación, con uniforme de la delegación, hablando con Nacho, que fue algo que Nacho Alicia mencionó desde el día posterior a el evento, diciendo, vinieron gente de la delegación, e incluso me preguntaron por mi padrino, etcétera, y el video sale ayer, y entonces el discurso de Alessandra Rojo se queda un poquito en el... ¿Tú tampoco estás enterada de qué está pasando en tus oficinas? Alessandra. Porque en algún punto de esta conversación nos habíamos quedado que parecía que Clara Brugada no tenía idea de qué era lo que estaba pasando en sus oficinas. Ahora parece que más bien también o Alessandra Rojo es cómplice, o todos son cómplices, o nadie sabe qué está pasando, pero lo que está muy complicado es que sí hay alguien que tiene la capacidad de convocar al ejército o a la Guardia Nacional para un evento en el cual no están involucrados sus jefes, ¿no? Ajá. Sí es preocupante eso, que los mandos policíacos, yo me imagino que regionales de la Ciudad de México tengan esa capacidad de decirle, oigan, vénganse ahorita, ¿no? Porque aunque los pongan a brindar seguridad perimetral, que es lo que alegó la Sedena, pues es que tú veas a la Sedena del Ejército ahí, está difícil. Tiene mucho más sentido, si el titular de Sedena, tiene mucho más sentido lo que dijo el titular de la Sedena, cuando actuó el Ejército en apoyo a la Fiscalía. Ahí hay orden judicial y actuaban entonces solo con la Fiscalía Capitalina. Entonces, a lo mejor lo que nos está diciendo el titular de Sedena, el secretario de la Defensa, es... Ahora en la Ciudad de México, porque no creo que vaya a pasar en otro lado. Sí especificó que solo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México el ejército no va a actuar si no es con orden judicial, o sea, si no es con la fiscalía. O sea, exacto. A lo mejor ya no confiamos en el gobierno de la Ciudad de ya México. no confiamos en la policía capitalina. O sea, sí, pero... eso me está sonando. O sea, pero nadie confía en la policía capitalina. O sea, tampoco es una petición. ¿Te imaginas el ejército? Ya los entendimos, chilangos. Nosotros ya tampoco queremos a la policía capitalina. Y justo así llevamos. O sea, ¿tú crees que entonces este evento se podría extrapolar o devela ciertas condiciones de cómo está el resto de la ciudad? De la incomunicación entre niveles, de más presencia del ejército, de aquí sí y aquí no. Mira, voy a hablar un poco de la policía capitalina. 3 eventos que me parecen importantes que tienen que ver con la policía capitalina. Uno es justo este evento, el evento del Multiforo Alicia. Lo que pasó, la policía auxiliar es al final depende de la policía capitalina. Lo que pasó en los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sí, que hubo ahí una cancelación de contratos a la policía auxiliar, o sea, a la policía capitalina. Y el evento pues que ya vimos, que conocemos y que
ha dado origen a todo esto, a todas estas especulaciones y conspiraciones. El asesinato de 2 colaboradores muy cercanos de Clara Brugada, Claro. donde una de las primeras cosas que sabemos es estaban fallando cámaras del C5, o por lo menos una. 2, hay policías que aparentemente alteran la escena del crimen. Y sobre ese mismo sentido, pues bueno, no tenemos, después de ya 2 semanas, casi 3, tampoco tenemos noticias De nada, ¿no? de posibles detenidos. Cuando fue el atentado contra Omar García Harfuch en Las Lomas, ese mismo día había múltiples detenidos, ¿no? Entonces habla también de un crimen que ha hecho con muchísima precisión, ¿no? Una precisión pues que hasta el momento está reflejándose en la impunidad del caso, ¿no? Entonces, sin abundar más en por qué veo esta relación, bueno, estoy sin querer ser conspiranoico, o sea, creo que hay 3 eventos que involucran a la policía capitalina en las cuales pues es necesario investigar más, ¿no? ¿Qué está pasando? En el caso de Lina, bueno, ya cesaron al director de resguardo de Lina, que fue el que intentó llevar seguridad privada a los museos mexicanos. Sin cambiarle, ¿no? Sí, pero, exacto, pero habría, a mí como persona y como gente que ha estudiado la materia de seguridad, creo que me gustaría saber por qué, si fue un negocio del titular de resguardo, un negocio fallido, el querer meter a la seguridad privada, o estaba protegiendo algo en realidad, o una pelea con la policía capitalina, pero esa pelea no se reportó al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, ni a la jefa de gobierno, Clara Brugada. Se mandan solos. O sea, porque, o sea, al final, a lo mejor la gente no está viendo que hay ahí 2 instancias de gobierno peleándose: Policía Auxiliar del gobierno capitalino y el INA, que es cultura del gobierno federal. Pero ¿por qué se están peleando? O sea, porque hubo una descoordinación ahí. Sí, subrayo ¿y por qué te estás peleando con la policía? Antes aventaban las Barbies, ahora sacan al ejército. O sea, es una Suelta cosa el que paraguas. o sea, es una cosa que a mí me llama la atención, ¿no? Y si sumas 3 eventos con la policía capitalina, creo que hay que aclarar qué está pasando ahí. Te vamos a invitar a ser un poquito más conspiranoide, pero como respetamos tu seriedad como periodista, le vamos a decir hipótesis. O tal vez líneas de investigación que convendría explorar. Estas son nuestras conclusiones. Para ti son simplemente ideas de tontos. Pero te permitimos para jugar con ellas en términos de ¡ay, qué tonterías! Es que justo la siguiente pregunta que teníamos para ti era si veías una relación entre otros eventos que están sucediendo en la Ciudad de México, desde el cierre de museos, los 2 homicidios de los colaboradores de la jefa de gobierno, hasta el metro y caos por todos lados. Mira, yo, bueno, de entrada sí diría, estos 3 eventos de la policía, en los que hay cosas que aclarar de la policía capitalina, son 3 eventos, digamos, que sí tienen una conexión en común, y es la policía. Entonces hay que aclarar por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que si hay algún tema aquí en particular, ¿no? Pues los han vinculado a los 3, entonces yo esperaría que por lo menos los que son muy claros, que haya pues, un deslinde de responsabilidades, ¿no? En relación con el metro y otros, pues no sé, desafortunados eventos como, no sé, las inundaciones, los espejos de agua. A ver, o sea, claramente Adrián Rubalcaba... ¿Dijiste claramente con cierto guiño? No, pero ya... ¿O solamente lo dijiste por usar bien el español? Era una muletilla, pero ya usarla en esta ciudad sí, ya tiene un Nacimos peso. en los 90, somos presos de la publicidad. Exactamente, es que ya si escucho claramente Rubalcaba, ya es así como de... periodista de calidad. Bueno, sí veo en el nombramiento de Rubalcaba un pago político. Claro. ¿No? Y a mí lo que me preocupa es si el gobierno de Clara es un gobierno de Clara o es un gobierno
en el que se están pagando cuotas. Claro. Yo pensaría, el gobierno, no sé si les gustaba o no el gobierno de Claudia Sheinbaum, Ujú. a nivel Ciudad de México, pero el gobierno de Claudia Sheinbaum era el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sí había cuotas políticas, pero no eran tan obvias, ¿no? Y aquí en el gobierno de Clara Brugada, de la jefa de gobierno, hay muchas cuotas políticas y esas cuotas políticas, pues yo no sé si están los mejores perfiles en cada dependencia, ¿no? Ujú. Sí, Rubalcaba en el metro. Rubalcaba, pues nunca había estado en el metro, no tiene un perfil de ingeniero. ¿Habrá usado el metro antes No de creo. de su Híjole. nombramiento? ¿Tú qué dices? Se subió, pues tuiteó un par de fotos antes de que lo Ah, nombraran. claro. Oye, Dijeron, oye, para que si escrolean encuentren una. Ya, cuenten ya. algo. Aquí en el metro, esperando mi Porque por transporte. supuesto que fue lo primero que fui a ver cuando la noticia. Y es una decisión política, no una decisión técnica, ¿no? Claro. Entonces la de Rubalcaba. Él no tiene ninguna experiencia en esa área de transporte público. No, pues no. Su experiencia como alcalde, delegado, pues fue disfrazarse de policía y ser la alcaldía más segura, ¿no? Ujú. Tratando de Cierto. competir tratando de competir pues no sé, ¿Batman? con Sandra con los en secretarios de sus seguridad y Sí, eso, claro. ¿no? O sea, ese era su perfil. Ajá. Pues ahora, El dragón de Coajimalpa. exacto. O sea, ese sobrenombre del dragón lo utilizaba porque el dragón fue en algún momento su indicativo de alcalde, ¿no? Como Ajá. jefe de seguridad pública de su sector, Ajá. ¿no? O de su alcaldía. Se lo puso él solo. No, me encanta. Sí, no. ¿Te imaginas recibir el memo en Coajimalpa así como de a partir del día de hoy se referirán al alcalde como el dragón? Gracias. Buenas tardes. Hay tamales. Es que todos los... Recuerda, en la- buenos días, dragón. Buenos días, muchachos. Hay Entonces- tamales de mole. En todas las policías, o sea, los jefes, o sea, nadie le dice al secretario de Seguridad Ciudadana, secretario de Seguridad Sí, Ciudadana, no. le dicen jefe, yo sí me lo sé, pero no debería decirlo. Ay, El jefe Castor, vamos a Ok, dejarlo así. va, me Algo un encanta. poquito más amenazador, Benjamín. El jefe... no, ya no puedo Jefe dejar de... Minotauro. Jefe Minotauro. Minotauro. Jefe Guau. Minotauro, ¿no? O Sí sea, hay clave. utilizan y normalmente todos los policías hacia abajo, Ujú. pues le llaman por su indicativo, ¿no? Es Ah. el jefe Minotauro. Pero los alcaldes también tienen su indicativo. ¿Ah, sí? Y entonces sí, y es seguramente ¿Y el uno de- los puede elegir? ¿Qué será no, el o sea, los Alessandra? ponen no me lo sé, pero sí tuvo, de que tuvo. Se los ponen los propios policías, ¿no? Ay, ¿cómo se va a llamar? Pues que sea el jefe dragón. Y al otro le encantó, lo adoptó y lo hizo marcas. Y ahora Claro. soy el Adrián Rubalcaba el dragón. Y Guau. tenía su simbolito. Es que y sí, todo. claro. Sí, es así como le llegó eso, ¿eh? O sea, y claro, el otro dijo, así suena muy bien. Sí, no, pues no estaría promocionándolo si le hubieran puesto jefe teporingo o algo así, ¿no? O Tlacuache. renacuajo, ajolote. No, Golden pero Retriever. normalmente todos los jefes de ese nivel Tienen pues, así... tienen nombres que, pues, digamos, representen un poquito. Ya, de ya, ya. autoridad. Y- Bueno, jefe Orión, o sea, a veces les ponen nombre de constelaciones. Justo lo que te iba a preguntar, ¿no hubo un caso medio escandaloso en las elecciones de la Ciudad de México en que Taboada tenía un Su secretario es el jefe Goliat. jefe Goliat? El ¿Ves? jefe ¿Cómo Goliat. De ahí es, de esa forma de nombrarse viene lo de jefe Goliat. Ajá. Ah, ok. Exacto, el jefe Goliat es su indicativo y así. Ajá. O sea, a todos les llegan ese tipo de... Gémini. Ujú. Exacto, ¿no? O sea, sí ha habido jefe Orión, no sé si Géminis, pero Orión sí. Jefe Porque a Géminis. veces, no, pues yo creo que se les sacaba la mitología, entonces pongan nombres de constelaciones, que si no se oyen amenazantes, por lo menos no se oyen como jefe teporingo, ¿eh? Claro. Ay, con todo respeto para el teporingo. Poringo. Tan chido el Especie teporingo. endémica de la Ciudad de México. Sobrevivió la extinción, el peligro de extinción. Exactamente. ¿Y no te hace cosquillitas que, por ejemplo, el nombramiento de Rubalcaba lo hubiera filtrado antes Sandra Cuevas? A ver, yo escuché el nombramiento de Rubalcaba desde hace muchísimo tiempo, no sé, desde Ah, ¿sí? diciembre. O sea, andaba rondando ahí en los círculos políticos,
pero pues yo no tengo una columna, entonces no lo publico, ¿no? Ajá, Y tampoco lo publico en Twitter porque es hacerles propaganda. Y además si se cae, me voy a ver mal, claro. Qué ¿no? oso. Y entonces, primero se habló de que Rubalcaba quería un premio a nivel federal, Ay, ¿no? ¿Premio de qué? Pues De cargo, pues, un cargo público a nivel federal. Ajá. Y se habló incluso... Ah, un cargo. Ah, ya pensé así como premio a la ¿y excelencia premio de por dragones. qué o qué hizo de bien? pues Premio por pasarse a la nacional. oposición. El Premio Nacional del Dragón 2025 es para... Él esperaba un premio por pasarse a la oposición. Ah, ya. O sea, todos los chapulines, que además yo siempre he dicho que el chapulino es un derecho constitucional, Ajá. todos los chapulines lo hacen con ganas de tener un Sí, hueso, con tener ganas. un Claro. cargo, tener un premio. Ujú, Y muchos habló de que Rubalcaba quería un cargo a nivel federal. ujú. No voy a decir los nombres los cargos que se barajaron, pero nunca llegó a nivel federal. Y entonces yo creo que Sabes muchas cosas, el Juan gobierno, Omar. el gobierno del metro, la dirección del metro es porque pues, no le alcanzó para llegar a nivel federal. Ok. así, te vamos a dar lo más complicado y caótico que tengamos. El Ajá. metro. Lo más cercano a lo federal Lo más aquí en la Ciudad de importante. México. Sí, federalish, ¿no? Es un premio para él, pero ¿será castigo para nosotros? Sí. Ay, Es que creo ese sí. es que forzosamente esa es una Me sigue en Pista- Twitter a ver si no deja de seguirme. O me bloquea. pues es que forzosamente tenemos que aterrizar en esa pista, ¿no? Es decir, con todo esto que estamos mencionando, con posibles redes de complicidad, expresiones que nos debieran parecer escalofriantes a todos o muy cercanas, tal vez, en términos de el poder que puede llegar a tener la policía de la Ciudad de México, etcétera. Ni siquiera llevamos un año de gobierno con Clara Brugada. O sea, ¿qué te dice toda esta red de pequeños trazos, suspicacias, sospechas, de repente cosas muy evidentes, de repente cosas que forzosamente están instaladas en la hipótesis y demás? ¿Qué te dice de estos meses en la Ciudad de México de Clara Brugada? Mira, he platicado con algunas personas, Ujú. unos amigos sobre el gobierno de Clara Brugada Ujú, y esta percepción que se está enraizando de, ujú, de que está teniendo dificultades para gobernar la Ciudad de México. ujú. Y bueno, hay gente que dice que no, pero que esa es una percepción que se está construyendo afuera. Ajá. A lo mejor es la gente que está más cercana a este gobierno. Mm. Pero yo externamente sí veo dificultades en el gobierno de Clara Brugada, pero para mí una de sus mayores dificultades es justo este pago de cuotas, ¿no? O sea, está muy Ujú. preocupada por pagar cuotas. Y yo creo que pues, el pago de cuotas se hace no a partir de dependencias como el metro, sino a partir de dependencias más pequeñas, ¿no? O sea, no le vas a dar el cargo de director del metro, pero pues a lo mejor lo hace subsecretario. Bueno, le das la Ahí cara va de su- la Casa de Cultura de Tlalpan. No, ¿No? de Coajimalpa. De ¿verdad? Coajimalpa. Para Oh, que así te como- vuelva a su reino. Exactamente. ¿no? Te quieren mucho en Es que Coajimalpa. te quiere mucho en Coajimalpa. Pero- Vamos a y que poner al final- un salón de danza. Para Adri. ti. Y es para el Salón Dragón. Para- Y que al final pues ella pueda tomar las decisiones, ¿no? Ujú. Que su gobierno pueda tomar las decisiones y que no tenga alguien que sienta que puede tomar las decisiones por sí mismos. Sí. Hay un poco para ahondar en las conspiraciones, pero sin llegar a más porque no tengo más elementos. Ok, es, ok. Conspiranoia ¿quién se con enteró- nosotros. ¿Quién se habrá enterado primero del asesinato de los colaboradores de Clara Brugada? ¿Omar García Harfuch o Clara Brugada? En la televisión No vimos... mames, qué buena pregunta, Omar. Por eso tú eres periodista. En la televisión vimos en la mañanera Claro. las expresiones de la presidenta y de Omar Ujú. García Harfuch, la sorpresa, pero de verdad, y pues creo que todos nos enteramos por la mañanera antes que por el gobierno de Clara. Ah, ya. Bueno, nos enteramos por Saúl Hernández antes de por Clara lo que Lo estaba de la pasando Alicia. en el multiforo Alicia. O sea, la primera comunicación que recibimos de Clara Brugada fue Ups.
¿Por qué ¿De me qué hablan? despiertan? ¿De qué están hablando? Y después decir, no estoy de acuerdo en lo que está pasando, y después la presidenta saliendo a decir, fue la Ciudad de México la que pidió al ejército, ¿no? Ahí creo que un error muy grande de Clara Brugada es no haberse presentado también en el Multiforo Alicia para preguntar, a ver, Ajá. poner el manazo en la mesa y a ver quién decidió todo esto y a un ladito todos para que yo termine de dirigir este desastre que están cometiendo. Ujú. Entonces, de entrada. Mandó a la pobre secretaria de Cultura de la Ciudad de México Sí, qué a las pobre. 3 de la mañana, así a sacar un tuit así como de, vengo aquí a avisarles que todo está tranquilo y que Todo no bien, todo y que no bien. está clausurado, mañana hay evento, buenas noches. Nos vemos allá, de hecho. Pero es verdad, no se presentó Clara Brugada, ¿no? Yo creo que y lo la- que vimos fue una carta, ¿no? Y lo que vimos fue pues contradicciones entre diferentes niveles de gobierno, Sí, exacto. entre diferentes dependencias de gobierno. Ujú, O sea, también en el INVEA falta aclarar qué hicieron. ujú. Porque, bueno, una cosa que dice Alessandra Rojo de la Vega que es verdad es que se supone que todo este tipo de operativos Son del INVEA. son coordinados, Ujú. por lo menos INVEA y alcaldías. Ujú, O sea, casi de que no pueden clausurar solitos. ujú. Entonces, pues que investiguen también a la gente del INVEA. O sea, Claro. no es nada más, o sea, investiguen sí al personaje este que estaba ahí de la alcaldía, a los personajes del INVEA que estuvieron y a los mandos policíacos que estuvieron, ¿no? La Sedena ya se deslindó y yo en esta ocasión les creo, no me imagino a la Sedena queriendo desalojar un foro Porque sí. cultural o un foro, incluso un foro musical, ¿eh? Ujú. O sea, no, muchos decían, oye, ¿por qué no pasó lo mismo el día del acta de ceremonia? ¿Por qué no dio la Guardia Nacional a Ajá. apoyar y a desalojar? Ajá. De entrada, una de las cosas que no pasaron ahí fue porque la alcaldía No no se pidió. movió. La alcaldía valoró y Protección Civil también, según esto, valoraron que siguiera el evento porque iba a ser caótico desalojar no sé cuántas personas que estaban ahí. Entonces, bueno, ahí sí podría darles un punto a favor a los militares, decir, bueno, sí, no se mandan solos. Ajá. Allá no se los pidieron y aquí sí se los pidieron. Claro. Pero, pues, la investigación tiene que llegar justamente hasta todos los que estuvieron comunicados ese día para pedir ese desalojo, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, tú en el terreno de la hipótesis y de la conspiración y demás. O sea, tú sí empezarías una investigación en términos de decir si alguien pidió al ejército en ese momento, pero para un acto de extorsión. Así como también te fijarías mucho en una investigación posible en términos de la policía de la Ciudad de México está teniendo conductas extrañas. Yo empezaría así bajo mi hipótesis principal es, hay que investigar Ujú, a una organización de servidores públicos dedicados a la extorsión de lugares de espectáculos o de bebidas alcohólicas y que hasta dónde llega ese nivel como para que los mandos policíacos que estuvieron ahí, los servidores del INVEA que estuvieron ahí y la gente de la alcaldía que estuvo ahí hayan pensado que era buena idea y qué tan respaldados se sintieron como para decir, mira, vamos a desalojar ahorita el foro Alicia. Esa es una presión muy fuerte, pero si traemos a los militares todavía va a estar mejor porque entonces ya cuando podamos cobrar la extorsión les vamos a quitar una lanísima. O sea, Claro. pero y eso no lo haces si no te sientes respaldado. claro, y O súper sea, seguro. yo ¿no? extorsionador como extorsionador. Me encanta. Yo Pensando en extorsionador. cambiar de giro laboral. Nadie edite este video, por favor. Yo Yo- extorsionador, titular de... Sí, un extorsionador de nivel, no sé, de los que extorsionan ambulantes, es inspectores de vía pública. Ajá. O sea, no es- un extorsionador de vía pública no pasa fuera del foro Alicia y se le ocurre, no mames, aquí voy a ganar más dinero, entonces ahorita me meto y le hablo a la Guardia Nacional. Pues no, él ve el foro Alicia y ve que afuera del foro Alicia están vendiendo chicles. Ajá, entonces le va con la de los chicles. Tú no estás pagando derecho de piso, ¿eh? Ajá. Y entonces pues ya, los chicles no lo va a denunciar. Ujú. O sea, a eso me refiero
Se oyó horrible eso. Lo van a editar y lo van a subir. Yo extorsionador, Juan Omar Fierro. Así se llama la película. Y entonces me parece que digamos que algunos Sí, es gente pesada, ¿no? Los servidores públicos que cometen extorsiones a diferentes niveles, pues miden hasta dónde pueden operar una extorsión. Y la que se estaba operando en el multiforo Alicia, pues no era una pequeña extorsión. Estaban pensando en una extorsión a lo grande, en el que claramente en el que iba a haber una distribución entre varios involucrados, ¿no? Ajá, claro. Entonces es por eso digo que es una organización criminal dedicada a la extorsión, que seguramente tuvo la idea de recurrir, pues llamemos al ejército para que se vea más apantallador. Y tú instalarías esta organización en mandos medios. Incluso no te sorprendería que no supiera las cabezas de alcaldía, Ciudad de México, etcétera. Pues a mandos medios altos incluso, ¿no? O sea, no sé si no sé hasta qué nivel, no quiero especular, pero por lo menos tendría que ser hasta mandos medios, mandos regionales, sectoriales. Wow. O sea, sí, ¿no? O sea, sí tiene que buscarle, ¿no? Yeah. Para que volvamos a tener confianza en la policía capitalina, en el gobierno de Clara y hasta en el gobierno de Alexandra, ¿no? Yo en lo particular veo el gobierno de Alexandra como muy operativo para cuestiones como vamos a desalojar restaurantes, mesas, ¿no? ¿no? Mesas. Anda haciendo mucho trabajo en las calles, ¿no? Sí, anda como haciendo un trabajo muy operativo en las calles. Esto de desalojar a los franeleros, que es la verdad, o sea, la gente de colonias como esta, donde están ustedes, sí se cansa de los franeleros, ¿no? Es pesado, es pesado. Si uno va a la Roma y quiere sentarse a tomar un café de 100 pesos, dice, hoy sí me antoja un cafecito de 100 pesos. Oye, ¿sabes qué? pero dices, bueno, 100 pesos para el café está bien, pero 100 pesos para el franelero ya es demasiado, entonces ya mejor no me voy a la Roma. Ajá. Total, me tomo mi café de 20 pesos en algún lado y me ahorro el franelero, pero sí termina siendo una carga, ¿no? Para la gente porque además yo puedo vivir en la Roma y híjole, ojalá eso también lo editen para que se concrete y se materialice. Y tenga mi casa en la Roma. Yo extorsionador de la Roma. Puedo vivir en la Roma y yo extorsionador. Y llego a la Roma, quiero estacionarme en mi propia casa y no puedo porque pues, los franeleros tienen tomado todo, ¿no? O sea, sí. Digo, la gente que vive en la Roma, pues se supone que se cambió ahí a vivir su estatus. Entonces, que el franelero te quite el estatus porque te dicen, no, si quieres estatus, además me tienes que pagar a mí. Sí. Claro. Entonces, pues, por supuesto que la gente se indigna, ¿no? Sí. Creo. Entonces, por eso yo veo al gobierno de Alexandra, pues, siendo muy operativa, haciendo como este tipo de operativos para justicia cívica, ¿no? Esos ni siquiera son delincuentes. Y la otra es que pues, si yo quiero acusar a un franelero de extorsión, tengo que presentar una denuncia penal. Pero pues si está fuera de tu casa, pues no te vas a pelear con el franelero, nada más ahora sí que le echas la tira y te subes a tu casa. O a la Guardia Nacional. Al parecer, yo es muy extorsionador. fácil, dependiendo. ¿Qué pasó? Mi guardia, ¿dónde está mi GN? Estoy esperando. Mi GN. Este es como las galletas estas que eran muy famosas de guardias. Sí, del emperador, claro. Bueno, yo no quería decirlo porque qué tal si no son patrocinadores oficiales. Pues ahí, ponte las pilas, emperador, estaría de pelos. Nosotros nos acordamos todavía de ustedes. Bueno, fue una buena campaña porque estamos... Sí, ¿no? 20 años después seguramente estamos hablando de... Ya pasó un año, bueno, está a punto de cumplirse un año del triunfo de Clara Brugada. Juntando todos estos eventos que pudieran o no estar conectados, se dicen muchas cosas, ¿no? Que le está quedando grande el puesto, que la policía está ahí serruchando en el piso, que son conflictos internos en Morena, que tiene enemigos, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. ¿Tú qué piensas? ¿Estamos nosotros evaluando demasiado rápido y estamos siendo impacientes y miedosos? ¿O si estamos hablando de un conflicto político y de una incomunicación entre niveles que ya está debilitando el Estado?
Yo creo que sí hay una incomunicación o una falta de coordinación evidente entre el gobierno capitalino y otros niveles de gobierno, ¿no? También hay un conflicto político entre Clara Brugada y un sector de Morena que apoyaba con todo a García Harfuch, que es una herida que no se cerró. Ujú. No se ha cerrado. También, a pesar de eso, también Clara Brugada solicitó que se quedara el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, porque Clara no tiene perfiles confiables o perfiles políticos que en los cuales ella pudiera, digamos, confiar. Y bueno, pensando, digamos, en el discurso oficial de que se estaba mejorando la seguridad en la Ciudad de México, Clara debe haber dicho, pues, de lo malo por conocer, lo malo conocido, o cómo va el dicho, algo así. Ujú. Lo malo por conocido que bueno por conocer. Más Algo vale así, malo ¿no? por Pues conocido se que quedó bueno por con conocer. Pablo, ¿no? Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana. Sería increíble que así fuera Bueno, el refrán. Pablo, pues ya ni modo. ¿No? Como entre lo malo conocido y lo bueno por conocer, mejor Pablo. Y Pablo, genérico. ok, pues sí, como bajando sus deditos, ok. Entonces, Pablo. yo creo que, pero eso habla también de la debilidad del gobierno de Clara Brugada, Ok. ¿no? O sea, así como está ese perfil, pues también tenemos el perfil de Adrián Rubalcaba, que es un claro pago político, y ahí su gabinete, pues hay otros ejemplos, ¿no? El secretario de Movilidad, Ujú, Héctor García Nieto, ujú. pues en el gobierno de Sheinbaum estuvo en la central de Abasto y duró muy poco. Ya sé quién es, claro. Ulises, ¿no? Héctor Ulises, creo, sí. Héctor Sí, sí, sí. Ulises García Nieto. Sí, sí, claro. Él estuvo en la central de Abastos en el gobierno de Claudia Sheinbaum y duró muy poco porque provocó mucho más conflictos de los que pudo resolver, Porque se hizo famoso muy rápido. Sí, rápidamente. ¿no? Y entonces le dieron las gracias. Después no supe si ocupó un cargo o algún cargo menor o estuvo desempleado y lo revive, ¿no? Con Clara. Pero pues él es digamos, de los liderazgos viejos de Morena o del PRD, porque es experredista, fue también contralor de oficial mayor del PRD en algún momento. Entonces él es una cuota política también, no sé, en este momento desconozco la estructura interna de los grupos en Morena, pero estoy seguro que es una cuota política. Y lo pusieron en movilidad. Ujú. Y lo pusieron en En la movilidad ciudad. donde hay... En la Ciudad de México. donde es un reto mayor, ¿no? Yo como reportero en la ciudad, tuve un ratito de reportero en la ciudad, sé que la movilidad es vital, ¿no? Y que hay dos formas de hacer la movilidad en la ciudad. Una es negociando con líderes de taxistas, líderes de microbuseros, y la otra es pues también imponiéndose a estos grupos, porque pues ellos nunca van a ceder, pero al mismo tiempo privilegiar el transporte público y no los segundos pisos en Tlalpan, por ejemplo, Ujú. ¿no? Aquí también se supone que Clara Brugada viene de la lucha social y sus primeras acciones de gobierno no está escuchando para nada a los movimientos sociales urbanos populares de los que ella emanó. Pues Clara debería estar escuchando a los grupos de los que ella emanó, que son los grupos ciudadanos, vecinales, urbanos populares. Va a haber, estoy viendo que se están armando ya coaliciones de resistencia contra las utopías que se están construyendo en parques o deportivos. Sí. No estamos hablando de que se van a construir en baldíos, pues la ciudad ya no tiene muchos baldíos, ni tampoco en terrenos del gobierno de la Ciudad de México que estén subutilizados. Y la gente lo que está defendiendo es, oye, ya no tenemos árboles, tenemos este parque con 100 árboles, tú le vas a quitar 99, me vas a dejar uno para construir una utopía. Pues esto más bien parece una distopía. Sí, ¿no? es irónico. Y la otra es, vamos a mejorar la movilidad en Tlalpan, pero construyendo un segundo piso. Híjole, los segundos pisos han sido un pésimo tema para la Ciudad de México, ¿no? En lo que no vemos, por ejemplo, en Clara Brugada es cómo hacer crecer las áreas verdes de la Ciudad de México. Uh-huh. No lo estamos viendo. No vemos que esté negociando con el movimiento urbano popular. Tampoco hemos visto todavía cómo va a cambiar la política de vivienda en la ciudad, que sigue siendo súper cara, ¿no? Claro. Y entonces el origen social de Clara, ¿dónde está? Sí. El origen social de Clara Brugada, ¿dónde está? O sea,
Que era su fuerte, ¿no? Era su fuerte y el primer año declara es de ruptura con el movimiento social, con el movimiento vecinal. Bueno, pues yo creo que por eso hay esta percepción en la ciudad de que algo no está funcionando en el gobierno de Clara. Sí, el día cuando se cumple un año de su gobierno, ojalá decida decir, ya bueno, ya les pagué cuotas, amigos, ya cobraron un año. A lo mejor no los investigo por las tranzas que hicieron un año, pero ya voy a poner un gobierno de verdad, ya. Voy a hacer como que no vi. Ojalá que Clara Brugada en su primer año de gobierno ya formal decida tomar las riendas de su gobierno y hasta este momento tú podrías decir con calma que no ves que tenga las riendas de su gobierno. No diría como afirmación, pero sí dudo. Ajá. Híjole, ya metí el Vívelo. café. Está muy bien, Ya metí el café en el podcast. Yo dudo que tenga en este momento el control al 100% de su gobierno. Okay. No sé en qué nivel lo tiene. Como duda estoy dudando de que ella lo tenga. ¿No? Pero no como hipótesis y no como afirmación. Como duda. Como duda. Mi labor como reportero es dudar. Si empiezo a afirmar cosas que no sé, ya sería columnista. Te convertirías en mí y no te lo recomiendo. Mírame pero nosotros estudiamos literatura, entonces. Exacto. Pero nosotros estudiamos literatura y estamos haciendo esto. Entonces nos podemos dar esos lujos. Oye, Juan Omar, qué fuerte, ¿no? O sea, y aparte, se me hace incluso más fuerte en términos de discurso el decir, dudo que Clara Brugada esté al 100% al mando, al cargo, ¿no? Y en esa galaxia y en esa... estoy buscando la palabra, pero en esa suspicacia frente a este primer año de gobierno, ¿en dónde instalas tu duda de la policía, por ejemplo? ¿Es una duda que nos debiera preocupar a todos? Yo no creo que el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, esté tomando decisiones al margen de la jefa de gobierno, pero también siento que Pablo Vázquez se coordina obviamente a nivel federal y que seguramente tiene más afinidad y que ve como con mayor, por así decirlo, con mayor confianza para tomar una decisión al secretario de Seguridad Ciudadana Federal, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, o sea, que lo ve como... su compa. Como, pues sí, pero como lo sigue viendo como un superior, aunque estructuralmente no es su jefe, porque no los estados son pues autónomos, ¿no? Y digamos independientes o soberanos, soberanos es la palabra. Los estados son soberanos, entonces Omar García Harfuch no es el jefe del secretario de Seguridad Ciudadana, pero yo creo que él todavía podría tener como verlo en orden ascendente como un superior y que a lo mejor las decisiones que toma en la Ciudad de México pues se las consultará la jefa de gobierno, pero también las toman por lo menos creo que Clara tendría que las toma no a nivel par, sino que por lo menos 3, no que se la brinquen, sino que oye, Clara dice esto y Harfuch ha pedido esto y la Marina ha pedido esto, entonces se lo expone a Clara y Clara, dice, pues lo que digan los demás, el si está funcionando, colegiado. Lo que digan los demás si está funcionando, o sea, no creo que son decisiones de Clara sola que le diga al secretario de Seguridad Ciudadana, vamos a hacer ahora todo esto, no creo que esté pasando eso, ¿no? Y que ella dice, es que está el problema de la inseguridad aquí muy fuerte, entonces pues vamos a preguntarle a CDN y vamos a preguntarle a Harfuch y vamos a preguntarle para ver qué hacemos, ¿no? Y eso por un lado. Por el otro, perdón que vi tu pregunta, que una de las preguntas que tienes aquí. ¿Cuál? Una, en un acordeón que yo vi. No, pues que eres reportero, estabas leyendo por todos lados. ¿Cuál? Lo que decías al principio de la burbuja de seguridad en la Ciudad de México. Sí. Yo creo que hemos tenido peores momentos de inseguridad. Sí. Y uno de ellos fue
Mancera, el gobierno de Mancera. Fue horrible, ¿no? Fue el gobierno más... Sí. Ahora, la tendencia a la baja que venía en los homicidios en la Ciudad de México se rompió y por lo menos ha repuntado, no estratosféricamente, pero sí en los últimos meses. Y me parece que, a pesar de eso, me parece que no estamos ante la posibilidad de que la Ciudad de México se convierta en otro Tamaulipas o en otro Sinaloa. O sea, eso sí lo descartaría, ¿no? Lo descartaría por las dinámicas de la Ciudad de México. La otra es que, por ejemplo, un alcalde en la Ciudad de México que esté coludido con un grupo criminal no tiene el poder de la policía de su alcaldía que sí como tiene para el municipio, controlar, ¿no? que sí tienen los municipios. Ya. Entonces eso también rompe. Un criminal no puede llegar aquí a la Ciudad de México y decir voy a comprar un alcalde para controlar la policía. Pues si un alcalde le dijera sí, güey, yo te doy la policía en toda mi demarcación, pues más bien le estaría viendo la cara al delincuente, ¿no? Sería Eso una es gran complicado. fábula. Porque es como una policía, o sea, tendría un grupo de policías auxiliares que a lo mejor le ayuden, como era, digo, no porque sepa algo de Goliat, pero Goliat en Benito Juárez, Goliat en Benito Juárez tenía una capacidad muy fuerte de operar con su grupo de policías de policía auxiliar. Claro. Y seguramente compartía algunos mandos regionales de Benito Juárez, se plegaban o colaboraban con Goliat. Pero nunca tuvo un control total de la seguridad en Benito Juárez. No sé cuántos mandos regionales en algún momento prefirieron cooperar con Goliat que con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o cooperar en lo bajito mientras hacían como que cumplían con el Secretario de Seguridad Ciudadana. Sí, no, ¿no? complicidades, afinidades, simplemente. Ajá. Y en ese inter, pero pues digo, es lo más que pueden llegar a tener un grupo criminal que trate de comprar a la policía a través de un alcalde. Y si un grupo regional quiere comprar a un grupo criminal quiere comprar jefes policíacos de todo un sector, pues a lo mejor compra 3 o 4 sectores en Tláhuac, pero no va a poder comprar porque a los de GAM, ¿no? O a los de Coyoacán, o a los de Álvaro Obregón. Entonces, pues tendrá controlado un corredor, si quiere, de Tláhuac, pero ni siquiera toda la alcaldía. O sea, no, yo por ese lado no veo que esa burbuja de seguridad nos vaya a estallar en la cara. Y creo que, y lo voy a decir, hay una zona de la ciudad en la que viven mis padres, que hubo mi padre, en la que hubo una explosión de inseguridad. Y lo que se vio fue como la policía actuó como una pinza para identificar a los que estaban metidos en ese sector. Después de 3 meses te puedo decir que ese lugar regresó a la calma. a cero homicidios, digamos, en el último mes, por así decirlo, pero tuvo un diciembre, enero, febrero complicadísimo, creo que hasta marzo, así, pero complicadísimo, en el que yo conté en una zona de la ciudad más de 10 homicidios. Órale. ¿No? Órale. Más de 10 homicidios, en una zona que nunca había visto yo eso, y que ahora lo vi y me espanté, dije, no, ya no voy a poder ver a mis papás, ¿no? Y ahora ya después de un mes, ya otra vez ya no hay homicidios. Entonces creo que esa es la operación que está haciendo el secretario de Seguridad Ciudadana, donde ve explosiones criminales, entran con todo para identificar los grupos enfrentados, los van deteniendo, hubo también muchas detenciones, los van deteniendo y así van controlando las explosiones que se están dando. Pues bueno, en algunos lados no las controlan, como Tepito, ¿no? y la Morelos, pero creo que eso es lo que han estado haciendo. También pasó en Coyoacán, con la zona de los Culhuacanes, después de que tirotearon ahí en unas chelerías callejeras, ¿no? Que después ya Coyoacán entró y quitó todas las chelerías, ya no están haciendo operativos también. O sea, como que detectan, de repente se te sale de control una zona, hay estos tiroteos, hay estas, y entonces entran todos así a tratar de controlar esa zona, pum, se baja, pero pues empiezan a brincar. Entonces ya tenemos en GAM, y luego ya tenemos en Tlalpan,
y ahí van lugar por lugar, o sea, y creo que esa también estrategia no es tan fácil de hacer en los estados, porque en los estados pues los municipios tienen luego diferentes grupos delictivos, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, en Sinaloa, donde ahí se expone 2 grupos enfrentados, obviamente no ha funcionado la estrategia de vamos a ver dónde hay explosiones para controlar. Sí. O sea, controlan un pedacito, controlan un enfrentamiento, pero al otro ya tienen otro. Entonces, Qué en Sinaloa no Sí, no. ha funcionado la teoría de tapar un pozo porque pues, les abren 5 al otro día, ¿no? Claro, claro. Hablamos digo, ya para ir cerrando, hablamos de la situación de la ciudad a partir de estos eventos paradigmáticos, pero pensándolo ya de manera un poquito más global, tú como periodista, ¿qué dirías? ¿A qué noticia de la ciudad le tendríamos que estar prestando atención que se nos pierde por estos eventos tan mediáticos? A la elección del Poder Judicial de la Ciudad de México. O sea, votaron por jueces penales en la Ciudad de México, por jueces administrativos, por jueces civiles, y pues no hubo, o sea, hay jueces de 5,000 votos en la Ciudad de México, ¿no? Mucho menos todavía que los federales, mucho menos que los ministros. De entrada, ¿por qué? Porque no sabíamos quiénes eran y porque además las Hicimos lo que pudimos, Juan. Hicimos lo que pudimos, Juan. y en las elecciones en la Ciudad de México del Poder Judicial local, además se decidieron en 3 meses, ni siquiera o sea, de un momento a otro dijeron, bueno, pues también hay que hacerlo en la ciudad porque pues la reforma pues, nos dice que es opcional, pero pues nosotros vamos a empezar de una vez. ¿Por qué ¿no? no? Y pues todo se hizo de forma atropellada, ¿no? Y eso nos va a conectar con los policías capitalinos, con la fiscalía local. Entonces, ahí la operación del Poder Judicial de la Ciudad de México, hay que estar muy atentos. Están en paro los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, en medio de una elección judicial en las que va a haber cambios. O sea que la reforma judicial, por lo mientras en la Ciudad de México, no nos va a traer mejor justicia, nos va a traer paros de labores y nos va a traer jueces nuevos que no tienen experiencia. Y a lo mejor sí, ahí sí, la burbuja de seguridad se rompe por lo más delgado que es la justicia, ni siquiera los operativos policíacos. Uf, Wow, qué changos. fuerte, Juan. Sí, es cierto. No manches, aparte lo construiste perfectamente. Drama, romance, aventura, acción, misterio. Números. Nos lo diste todo en 2 Cifras. minutos. Wow, increíble. Uf, me pusiste a temblar. Oye, Juan, ¿y tu pronóstico para la Ciudad de México? Digo, es arriesgado y es tonto y no debieras hacerlo, pero si quieres hacerlo, estaría muy chido. O sea, ¿qué ves a la ciudad? ¿En dónde ves la Ciudad de México en un par de años si las cosas están avanzando como están avanzando? Si pasa ese año de Brugada y resulta que el gobierno de Brugada no solamente es un gobierno de cuotas políticas, sino de, pues no le quiero decir incompetencia, porque aparte, pues Clara tiene formación, tiene la claridad, pero de repente se queda sin elementos importantes de su gabinete, de su grupo muy cercano, de repente pareciera que hay fuerzas adversas en su contra, parecía que la policía no le tiene mucha confianza o mucho respeto. Si esta inercia continúa, acabas de meter en la olla un factor fundamental, la reforma del Poder Judicial, etcétera. ¿Qué pronosticas? ¿Qué podrías ver? ¿Qué te atreverías a apostar o a insinuar de lo que podría pasar con esta ciudad en los siguientes 3, 4 años? Pues bueno, creo que puede haber una crisis política en la ciudad, una crisis política que lleve a muchas divisiones al partido gobernante, a Morena, una crisis política que por supuesto van a aprovechar los opositores, no sé quiénes vayan a salir más beneficiados, pero sobre todo, o sea, va a haber un distanciamiento entre la clase política de Morena y la ciudadanía en la Ciudad de México. Ya. Si las cosas siguen como van, yo creo que van a escalar los conflictos sociales, ¿no? O sea, lo de Tlalpan hay una oposición muy fuerte en los vecinos y en los ambientalistas y en la gente que sabe, oye, en lugar de invertir en un segundo piso en Tlalpan, por favor, mejora la línea 2 del metro, Por amor ¿no? de Dios.
Necesitamos una línea 2 del metro que sea mucho mejor que la que tenemos. Necesitamos una línea 3 que sea mucho mejor de la que tenemos. A ver, a mí me parece que si el gobierno de Clara Brugada no entiende que el tema de movilidad en la Ciudad de México es urgente, el tema del agua es urgente, pues vamos a tener una crisis social y política. ¿Por qué? Porque los movimientos urbanos populares se van a inconformar más por la falta de agua y porque se van a inconformar por estos proyectos pues que sean, construir un segundo piso en Tlalpan es pues, la idea de una obra extractiva, ¿no? No hay un beneficio real para los ciudadanos. Sí, ¿no? El más beneficiado va a ser el constructor y bueno, que tú puedas subir después ese segundo piso a pasear. Pues no sé. Me encantó tu desdén. Sí, a pasear ahí. Pues digo, o sea, mejora las zonas, blinda las zonas ecológicas y de protección ambiental en la Ciudad de México, ¿no? Blinda en el Ajusco, blinda en Xochimilco, o sea, una de las cosas que me sorprendió a mí fue que están metiendo lanchas de motor en Xochimilco, sí, cuando todo el mundo dice que eso es poco apropiado y vamos a terminar con los ajolotes en los billetes. Esos van a ser los únicos ajolotes que van a existir en México, porque pues, los demás los vamos a matar con motores de combustión interna en Xochimilco, ¿no? Entonces, yo no veo en este momento en el gobierno de Clara un gobierno de izquierda, de izquierda social, que se apoya a los vecinos, de izquierda ambiental que apoye la mejora del medio ambiente, porque pues, poner un segundo piso como paseo en Tlalpan me parece la idea más ecológica del mundo. Y bueno, si hay también un divorcio entre la ciudadanía y la autoridad, pues va a haber también mayor desconfianza hacia la policía, hacia los jueces, hacia los magistrados, y estamos en ese camino y creo que debería haber un cambio, un giro interno en el gobierno de Clara para que no sigamos en el mismo camino. Pues ahí está. Pues muchísimas gracias, Juan Omar. Te agradecemos muchísimo, estuvo increíble. Estuvo escalofriante, estuvo divertido, estuvo... Esclarecedor, Juan. Tenemos muchas ideas en común, tú y nosotros, ¿eh? Digo, tú tienes bases y nosotros imaginación, pero nosotros nos salimos de aquí y decimos... Eso nos da un poco de miedo. Pero no, mucho tiempo para pensar. Sí hay muchas cosas que darle vuelta a la ciudad, porque aparte es una ciudad a la que queremos, ¿no? Sí, es una ciudad que es nuestra, sí, ¿no? Que odiamos, pero que solo nosotros podemos odiar porque es nuestra. Y nos da risa que entre la policía de Ríos. Ajá, ¿no? Pero pues sí hay amor y hay preocupación y sí tenemos muchas bases para estar preocupados por esta ciudad, porque han sido meses extraños y en particular han sido unas semanas muy raras las últimas, sobre todo en términos de quién está tomando las decisiones aquí, ¿no? Sí, hay dudas. Sí. ¿Qué pedo? ¿Quién está a cargo? Hay dudas. Hay dudas, ¿no? Hay dudas. Oye, mi querido Juan Omar, pues nos despedimos con esta última pregunta que ya se ha vuelto tradicional en las entrevistas de Honores a la Bandera. No sé si tú viste una serie que se llamó The Newsroom, de unos periodistas en HBO. No la he visto. Pues está buena, te la recomendamos. En algún momento... Seguimos perdiendo en el marcador. Sí, exactamente. Sí. En algún momento se popularizó mucho un pequeño clip con el que empieza la serie, pero... y nosotros lo hemos replicado, pero contigo vamos a tener un pequeño matiz, porque tú eres 99.9 mil millones de chilango, ¿no? Entonces le vamos a meter un pequeño matiz, porque la pregunta sería, ¿por qué México es el mejor país del mundo? Pero te la vamos a mejorar y te vamos a preguntar, ¿por qué la Ciudad de México es la mejor ciudad del mundo? Por la oferta cultural, porque ha sido también un bastión de la lucha social, ¿no? Porque a pesar del tamaño de gente del grupo poblacional tan grande y que en algunos momentos hemos sido la ciudad más poblada del mundo, en algunos puntos todavía
hablas con tus vecinos, hay convivencia, hay lugares donde todavía te saludan, ¿no? Sí. No sé, creo que sin atreverme a decir que es la mejor ciudad del mundo, Ajá. creo que sí es una ciudad muy fácil de amar para los que vivimos aquí, pero también para los que llegan, ¿eh? O sea, Ajá. yo creo que la forma en que la ciudad absorbe a personas de otros estados, pero ya también de otras naciones, Ujú. de las más diversas, es justo por esa riqueza. No sé en otros lados, en otras entidades, pero aquí las explosiones de xenofobia son más cortas. No pasan, por ejemplo, de la colonia Juárez cuando estaba la Comar ahí, la Comisión de Ayuda a Refugiados ahí, ¿no? Ajá, sí. Y que es que se ven feos sentados en sus campamentos, en el parque, En el parque en el que nuestros perritos Giordano iban a Bruno, ¿no? orinar. Ajá. Es que ya no tenemos dónde orinar nuestros perritos, porque los que orinan son los migrantes, No somos xenófobos, somos mamones. ¿no? Entonces, me parece que es una gran ciudad por eso. Me hablaban, por ejemplo, una comunidad de refugiados de Ghana, Ujú. ¿no? Que viven en la ciudad y que dijeron, "Güey, de aquí no nos vamos a mover. Esta ciudad es, o sea, gente que llega con la idea de irse a Estados Unidos, de repente estando en la Ciudad de México dice, ¿para qué me voy allá si aquí puedo trabajar, aquí puedo hacer esto, aquí? Y es enorme la ciudad y entonces pues ya, ¿no? Y hemos visto, antes teníamos un barrio chino y ahora ya tenemos comunidades haitianas en Tláhuac, que además más o menos conviven bien con la población local. Yo he visto cómo los migrantes están tomando ya los lugares de trabajo como las fonditas, ¿no? En negocios locales de barrio, pues ya que los hijos no se quisieron quedar con la tiendita del papá, nosotros ya hay migrantes que están trabajando mientras los hijos ya se fueron a estudiar, porque bueno, los papás que venían y se chingaban aquí o se chingan aquí, es porque siempre quisieron darle una mejor vida a sus hijos y en algunos casos mi papá pues apenas hizo una carrera técnica y pues ya me pagó la carrera para que fuera periodista, ¿no? Aunque decía que me iba a morir de hambre. Ujú. Buenas tardes, señor. Aquí Saludos. estamos. A todos nos lo dijeron. A todos nos lo dijeron. Pero está hablando el periodista en ti, pero no el poeta en ti, ¿no? Pues es que no soy poeta de ciudad, soy poeta. Bueno, hay una cosa que me encanta de la ciudad: Dímela. caminar. Ujú. Caminar, descubrir pequeños lugares. Yo sí soy de los que me he metido a los cafés muy mamilas para ver si es cierto que están bonitos, pero veo cafeterías escondidísimas así de barrio en la ciudad y bueno, es que la ciudad ya no solo es Chilangolandia como tal. Tú te vas en esa, es la ciudad. Ujú. Te vas a Tlalnepantla y aunque tengas que pasar la aduana de El Toreo, que es 5 horas de tráfico, pues sigue siendo ciudad. O sea, Ujú. lo más verde, pues digo, si es una colonia que está un poquito retirada del Zócalo, pero lo más verde es la ciudad. O sea, la gente de Satélite no es tan distinta a la de Villacuapa, es más, diría que son casi lo mismo. Los puedes intercambiar. Sí, hay una conversación abierta bien cabrona entre Satélite y Villacuapa, sí. Se tiene que estudiar, se tiene que profundizar. Hay identidades regionales muy fuertes. La identidad villacuapense a mí me intriga muchísimo, pero te lo juro que hay una identidad villacuapense. Yo Claro, digo que sí. es triada. Villacuapa, Satélite y Villa Olímpica. Ah, puede ser. La que está junto Sí, es a... más cercano a Satélite. Ujú. Sí, sí. Ujú. Sí, sí. Pero bueno, mi querido Juan, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. ¿Quieres a la Ciudad de México? Se te nota. Sí. Sí, sí, la Sí. quiero. ¿Sí la quieres? ¿La quieres hasta la muerte? Pues yo me voy a morir, yo creo, en la ciudad. Es que eso es de la gente de la Ciudad de México, Sí. que es algo que discutiremos después, pues que se nos ha acabado el tiempo. Regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Juan. Y no sé si quieras agregar algo, dónde te buscamos, dónde te leemos, dónde nos informas, dónde te escribimos. Bueno, estoy con Carmen Aristegui en Aristegui Noticias. Ujú. Tengo 2 redes sociales abiertas que utilizo. Una es Twitter, es @JuanOmarFierro, así todo seguido. Ujú. Y la otra es en LinkedIn. Ahí si quieren me pueden enviar propuestas de trabajo. Ahí está. Más que saludos. Y y pues no tengo, o sea, abrí un TikTok que no uso y no tengo Facebook, no tengo Instagram, pero bueno,
Básicamente eso, y sí contesto casi todos los DMs en Twitter. Y pues mi correo, que es muy público, es juanomar.fierro@gmail. Mi teléfono lo pueden encontrar Calma, Juan Omar, por favor. en las No te doxeadas que me doxees, han... por favor. Ya me han doxeado, por eso digo, mi teléfono Sí, si pero se tú pone... no lo hagas. No te Si lo buscan hagas. hasta lo encuentran, pero bueno. Juan Omar Fierro, muchísimas gracias y regresamos al estudio. Estamos de vuelta en el estudio. Aquí en el estudio. Bienvenidos de vuelta al estudio. Muchísimas gracias al gran maestro Juan Omar por habernos acompañado, al maestrazo Juan Omar Fierro. Y muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó hasta estos momentos en esta entrevista que yo diría que disfrutamos mucho, pero abre un montón de conversaciones que pueden ser profundamente escalofriantes. Sí, que también nos ayudó a hacernos preguntas diferentes, ¿no? Ujú, sí, Que quizá pueden dar un poquito más de claridad sí. sobre lo que está pasando, pero pues sí, muy escalofriante todo. Sí, sí, imaginarse los entretelones de las decisiones, las políticas, los pactos y las consecuencias que eso pueda tener en una ciudad como la Ciudad de México es tal vez no para ponerse de rodillas a rezar, pero sí para estar muy alertas y estar muy atentos y recordar que pues las autoridades están ahí para respondernos, ¿no? Ujú. Creo que yo seguiré siempre extrañando a nuestro gran maestro Andrés Manuel. Pero creo que nos dejó un legado muy complicado en términos de cómo se entabla diálogo con una autoridad, ¿no? Claro. Y creo que Andrés Manuel instaló una noción del respeto que está medio salpicada de veneración. Y la Ciudad de México no debiera tener ese tipo de autoridades, ¿no? No debiera tenerlas. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden, leemos en vivo y en directo todos los comentarios que nos llegan a Patreon, patreon.com/todo menos miedo. ¿Tenemos por ahí algo hermoso? Sí. Es correcto. Tenemos un comentario en Patreon de Mariana Rodríguez, Maestra. Maestra total. a quien le mandamos un saludo, y su pregunta es: ¿la política en la CDMX ya se siente muy serie de Netflix? Bueno, no es una pregunta, es un comentario. Más que una pregunta, tiene un Sí. comentario. La política en CDMX ya se siente muy serie de Netflix. Ahora necesitamos que los políticos vengan con chismes, escándalos amorosos, traiciones, intercambios de poder. Si no, no nos llama la atención. El problema es cuando empiezan a flotar las consecuencias de la trama. Sí, Sí. tal cual. Culpo Sí, a es Televisa. que Criados Para por Televisa. todo. Para todo. A la CEP y a Televisa. no importa a qué hora escuches esto, culpamos a Televisa y a la SEP. Sí, el gran problema son las consecuencias, como tú dices, Mariana. Justo, ¿no? Ujú. Si todo se quedara en el... son novios, o en el Chismecito. chismecito, quién no se lleva con quién, no nos debiera sorprender a nadie que Alessandra Rojo tenga rivalidades, competencias, disputas incluso muy reales, etcétera, pero si eso va a significar en alguna tarde aciaga en donde alguien de verdad tome una pésima decisión, si eso va a significar vidas, Claro. si eso va a resultar en víctimas, ahí es donde se me acaba por completo la 4T, ¿no? Sí. Sobre todo en términos de que sean consecuencias que se pudieron haber anticipado y se pudieron haber resuelto desde lo político, desde lo pragmático, desde la investigación, Ujú. desde la congruencia, ¿no? Si de repente nos enfrentamos a víctimas que estamos numerando por apatías o empatías políticas, ahí es donde se acabó el movimiento, ¿no? Si es que este es un movimiento, ¿no? Claro. ¿No? ¿Qué más, mi querido hermoso? En Patreon no tenemos más, pero en TikTok tenemos un comentario que usualmente no leemos, pero Ajá. esta vez es de un compa. Maestro, Ah, compa. Un compa Un atento. Un co- Alex León. el maestro Ah, Alex. Le maestro. mandamos un abrazo muy, muy grande. Qué chido eres. Y él sí nos hace una pregunta Ujú. que dice: ¿cómo consideran que ha cambiado Noroña a lo largo de estos últimos 2 años? Uf. Yo creo que no ha Híjole. cambiado, ¿eh? Yo creo que lo hemos visto magnificarse. O sea, creo que Pues sí. creo que la atención, la 4T y él mismo, pues lo ha puesto bajo un prisma,
¿no? Y lo ha puesto... lo podemos ver con mucha más atención, como que el microscopio se ajustó, ¿no? Y que ahora tiene un micrófono más grande. Y ahora tiene un micrófono más grande, ¿no? Como que superó la palestra universitaria, como la gritonería de asamblea universitaria, y llevó esa gritonería a los primeros escenarios políticos del país, ¿no? O sea, no ha cambiado, solo es nítido. No ha cambiado, solo es mucho más nítido. Sí, yo lo vería así. Sí. Se aclaró la imagen. Yo no creo que haya cambiado nada. Creo que más bien vivimos en un país en donde esas personalidades están teniendo un montón de amplificación, ¿no? Y de poder. Y de poder, ¿no? Porque sobre todo, ¿no? Noroña puede seguir siendo el mismo, pero nunca había tenido tanto poder como ahora. Eso, creo que eso. Es que él tampoco creyó que iba a llegar a tanto, ¿no? ¿Será que se despierta por las mañanas y dice, ¡ah, chinga! ¡Ay! No. No es un sueño, estoy despierto. No, se despierta como, wow, soy Noroña y todos me ven. Así Sí, se despierta. Nadie se echa una declaración de no nos vamos a ir de aquí en 1000 años. Ajá. Sin No lo cree. Si no lo cree. Sin un bigotito característico, ¿no? Sí, aguas Sí, ahí. Se necesita cierto vello facial para soltarse ese tipo de declaraciones, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con ustedes. Está mucho más nítido quién es. Y por otro lado, siempre ha tenido el talento que está desplegando en estos momentos, ¿no? Pues sí. O sea, no es repentino, siempre ha sido muy dogmático, siempre ha sido muy demagógico y siempre ha sido un gran orador, ¿no? Entonces, sí, no creo que haya así como, no creo que se haya corrompido con el poder, la verdad, no. Pero le mandamos un saludo grandísimo a nuestro camarada Alex. Sí, Recuerden que... Y a Noroña también. Y a Noroña, pues siempre hemos querido platicar contigo, tú no te dejas. Porque le tienes miedo a una entrevista seria, real, Noroña. Le tienes miedo. Porque aparte nos encantaría platicar contigo del Quijote. Exacto, aquí Por también ejemplo. estudiamos latín. Nos encantaría platicar contigo de literatura, Noroña, Exacto. la verdad. Las otras preguntas ya te las hicieron. Ay, sí, que Pero bueno, en fin, señoras y señores, queridos amigos, recuerden, en Patreon contestamos en vivo y en directo, patreon.com/todo menos miedo. Y ahora sí es un excelente momento, si llegaron hasta este punto, de que se suscriban a nuestro canal, a nuestros canales. Estamos en Spotify, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y también es un excelente momento para que enciendan notificaciones, nos ayudan muchísimo con eso. Y si nos quieren ayudar aún más, visiten patreon.com/todo menos miedo. Sí. Les agradecemos muchísimo, muchísimas gracias a Juan Omar, sobre todo por haber venido a asustarnos profundamente. abrirnos los ojos. Y también a ser muy frío, ¿no? Eso es lo que pasa cuando uno platica con alguien que sí le ha dado vueltas a las cosas, ¿no? Como que uno se encuentra no en el mundo de la fogata, sino en una visión así como de no. Se empieza por aquí, se sigue por allá y se concluye por acá y es lo y que demás, es. ¿no? Recuerden, queridos amigos, que nos escuchamos la próxima semana y infinitas gracias al equipo de producción. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Abby, muchas gracias a toda la gente que está allá afuera y también tengan muy claro que en algún momento todo este mundo y este universo se llamó México. Estos fueron los honores a la bandera y nos escuchamos la próxima semana. 3, 2, 1. Ahí va, tranquilo. Listo. Este programa llegó a ustedes gracias a Annalise Zárraga, León H.G., Mariana Rodríguez, Lee Moringa, Arturo Solís, Osvaldo Cornejo, Antonio, Adrián Borlango, R. del Niño Jesús, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Yair Orozco, Medialuna, Y,
Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, El Indio Ladino, Vuelo de Grulla, Sebastián Morales, Margarita Moreno, Juanga, Sello Paello, Iván Said, Daba para Más, Manuel Gilantón, Cecilia Pérez, Iracusne Incierte, Juana, Mariana Gómez, Marc Obian, Aleida Savi, Edida M, Erwin Osberto Flores, Néstor Felipe, Felipe Bracho, Tremendo Guanajo, Elena CDMX y Juan José Sánchez. Únete en patreon.com/todo menos miedo. No FM.